pues que estemos muy pendientes de estas capacitaciones que estamos dando. Y además, estemos pendientes de la próxima capacitación o escuela para padres que tenemos para este mes de junio, para que usted pueda convocar a todos los papitos y a las mamitas que son padres de familia de su iglesia local, para que se puedan conectar en este próximo junio 12, perdón, domingo, sí, 12 de junio, escuela para padres, para que tengamos en cuenta. Vamos a continuar un poco más con este tema que estamos tratando en el día de hoy con ustedes, maestros, pero que también lo vamos a tratar con los padres de familia que están también muy necesitados de una guía de cómo, ¿cierto?, ayudar a sus hijitos en su educación cristiana, pero también en su educación sexual y familiar. Entonces, por eso estamos convocando para este domingo 12 de junio a todos los papitos para que se conecten a esta escuela de padres, para que podamos entender cómo afrontar la paternidad frente a la ideología de género, ¿sí? Cómo afrontar nuestra paternidad frente a la ideología de género que se nos está viniendo tan fuerte, ¿sí?, en nuestros países. Por lo menos aquí en Estados Unidos está ya esta agenda bastante adelantada. Ya las escuelas de nuestros niños en este próximo año escolar que comienza en agosto, septiembre, ya desde las edades más tiernas de primer grado y segundo grado, ya van a empezar a dar estas clases a nuestros niños, ¿sí? Donde les van a hablar acerca de esta ideología de género tan en contra del diseño original de Dios para la familia y para el ser humano. Así que necesitamos estar preparados, ¿cierto? No para debatir, sino para defender nuestra fe y para estar firmes frente a las acechanzas del mal, como el mismo Señor Jesucristo no lo advirtió, que teníamos que estar firmes en nuestra fe. Y eso es lo que queremos, estar firmes y capacitados, tanto maestros de la iglesia local como también nuestros padres de familia, ¿vale? Bueno, entonces, familia, me gustaría iniciar en esta mañana, ¿cierto?, compartiéndoles un poco acerca de esta temática que les hemos traído para el día de hoy, y es cómo estamos como iglesia, ¿cierto?, enfrentando este desafío de la ideología de género. ¿Cómo enfrentarla dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras clases, con nuestros niños, que lamentablemente están siendo adoctrinados por esta ideología que está tan fortalecida ya por los gobiernos y por todos los estamentos sociales? Y algo muy importante que yo creo que les compartía en algunas capacitaciones pasadas, es que no nos enfoquemos tanto en desmentir las falsedades, sino que nos enfoquemos más en enseñar las verdades. Cuando enseñamos la verdad, ¿cierto?, la falsedad salta a los ojos. Un ejemplo que yo les daba era acerca de los investigadores del FBI de este país. Los investigadores del FBI, por ejemplo, que se especializan en encontrar estar atentos a los billetes y a todo lo que es falso, ellos no se especializan en conocer todas las falsedades de documentos que existen, sino más bien que se especializan en conocer cuál es lo verdadero. Ellos se especifican y se estudian a lo máximo cómo es un billete verdadero. ¿Qué tiene que tener un billete verdadero para que cuando a sus ojos vaya a pasar un billete falso o un documento falso, ellos lo puedan identificar con facilidad, sin ningún problema? Entonces, nosotros también debiéramos de especializarnos en la verdad del evangelio. Por eso es tan importante que, más que alarmarnos por todas estas cosas que están atentando contra nuestras familias y nuestra creencia en la fe de Cristo, nos especialicemos más en la verdad del evangelio. Por eso es tan importante que nosotros, como padres, pero también como líderes de la iglesia, maestros de la iglesia, estemos más estudiando la palabra de Dios,
que no comamos entero, que podamos estar en los adiestramientos, que podamos entender la palabra de Dios tan claramente, que podamos explicársela a un niño pequeñito como también a un adulto ya de años, que podamos especializarnos tanto en la verdad del evangelio que podamos explicar con claridad la falsedad del enemigo y del mundo que quiere aturdir a las familias y aturdir a nuestros niños con conceptos totalmente falsos y contrarios a la palabra de Dios. Así que aquí les dejo este pasaje tan hermoso que con el cual vamos a empezar el día de hoy. Génesis 1:27. ¿Qué nos dice Génesis 1:27? ¿Cierto? Nos dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios. Nos creó. ¿Y cómo nos creó? Hombre y mujer los creó. Es un pasaje bastante claro y bastante poderoso con el cual usted necesita cada día reafirmar esta verdad en el corazón de sus niños, en el corazón de sus adolescentes, en el corazón de cada persona, para que no entremos, ¿cierto?, en esta dualidad de qué decir, qué hacer, qué no hacer, porque tenemos miedo. Recuerde que el miedo crea lazo y nadie que conoce a Dios puede decir, ¿cierto?, que puede andar en temor. Recuerde que el temor, ¿cierto?, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que necesitamos llenarnos más del Señor y estar más afianzados en la palabra de Dios y en su amor para poder dejar de temer a toda esta ola y a esta avalancha, ¿cierto?, de desinformación y de falsedades que el enemigo constantemente quiere, ¿cierto?, transmitir no solamente al mundo, sino a los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados para su servicio. Entonces, tengamos en cuenta esto, por favor. La verdad de la que nos habla la palabra de Dios es que el Señor nos creó y esto no es una fábula, porque lamentablemente muchos maestros de niños, maestros del ministerio infantil, a veces cuentan la Biblia como si fuera un cuento o una leyenda o algo como ficticio, como imaginario. Y no estamos hablando de la Biblia como lo que es la historia de Dios, ¿cierto? La historia de la humanidad, algo real, algo que se debe creer porque así sucedió. Entonces tengamos en cuenta que toda la palabra de Dios, ¿cómo es? Es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para instruir. No olvidemos lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres. No es unos cuentos maravillosos para entretener a la gente. No son cuentos y leyendas, fábulas. No, son historias verdaderas que sucedieron con hombres que existieron. Y es lo que le tenemos que transmitir a nuestros niños. Entonces, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Sí, fue escrita por seres humanos, pero fue inspirada por el Espíritu Santo a esos hombres para instruir a todo aquella persona que quiera ser instruida. Entonces, la Biblia nos enseña que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer con su género bien definido, muy bien definido. No hubo inseguridades al crear al hombre. Si leemos Génesis nos da una clara visión de cuál fue el deseo de Dios. El deseo de Dios fue hacer al hombre a la imagen y semejanza de él. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cada creyente, todo creyente debe vivir y defender lo establecido por Dios en las Escrituras. Todo lo que él ha dicho es verdad. ¿Y qué es lo que constantemente los tres enemigos de toda la escritura y de Dios y de todo creyente siempre están atentando contra el diseño original de Dios? Esos tres enemigos son, para que lo recordemos, el mundo, el demonio y la carne, ¿cierto? Esos tres
todo el tiempo están atentando contra el diseño original de Dios. Y es lo que hace Satanás desde el inicio de la creación, atentar contra lo que Dios ha dicho. Si se acuerdan en el jardín del Edén, cuál fue la tentación con la cual Satanás se le enfrentó, se le presentó a la mujer? Con que Dios ha dicho, siempre poniendo en duda lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. Y ese ha sido el pecado del ser humano, siempre ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y es lo que vemos todos los días y hasta el día de hoy con todo esto que es la ideología de género. Lamentablemente siempre yendo en contra de lo establecido por Dios. Dios estableció el diseño de hombre y mujer y ahora vemos cómo esta ideología, ahorita vamos a ver qué es una ideología, ¿cierto? Esta ideología va en contra entonces de lo que enseña la palabra de Dios y lo establecido por el Señor. Entonces, como introducción, veamos un poco, ¿cierto? Acerca de esta ideología, ¿cierto? Esta ideología que nos está atentando contra la familia. Y es que desde los años 60 la ideología de género está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lo que pasa es que ahora estamos más conscientes, ¿cierto? Porque nos lo están taladrando de pronto un poco más fuerte. Pero desde los años 60 viene esto en las universidades, en los colegios, ¿cierto? Y de la misma forma en muchas agencias del gobierno, nacionales e internacionales, como las Naciones Unidas, ¿cierto? Como la UNICEF, la UNESCO, la OMS, ¿cierto? Ellos siguen y vienen elaborando documentos que avalan esta ideología de género que vemos ahora tan en boga en estos tiempos. Pero por otro lado, ¿cierto? También se ha levantado un movimiento social que ahora ya tiene letras interminables, ¿cierto? LGBT era antes, ahora ya vamos tenemos dos T's más, una I, una Q, una A y una P, y además le pusieron un más para que todo lo demás que sigas añadiéndose pueda irse añadiendo, porque si no, entonces estas siglas serán interminables. Y estas siglas que podemos ver aquí, por lo menos hasta donde va, ¿cierto? Significan, ¿cierto? Los términos que se asocian en esta comunidad, como las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexual, queer, asexual, pansexual y más, ¿sí? Ya hay una cifra tan exorbitante de todo lo que abarca esta comunidad que no terminaríamos hoy de definir cada una de ellas, ¿sí? Es triste ver cómo, ¿cierto? El ser humano cada día, ¿cierto? Está más confundido y cada día está más alejado del Señor, ¿sí? Hoy en día, este movimiento social y las agencias internacionales que promueven esta ideología están continuamente presionando y presionando a los gobiernos de nuestros países a que tomen en cuenta sus propuestas para que las anexen a las constituciones y a las leyes que reglamentan nuestras sociedades. Y están tan fortalecidas y tan llenas como de furor, ¿cierto? De que sea necesario e imprescindible que sean legisladas para que sus derechos sean defendidos. Y es ahí donde estamos nosotros en este momento, ¿cierto? Preocupados de ver que nuestros gobiernos están legalizando cosas tan difíciles de creer de pronto en tiempos antiguos, ¿no? De que pudiera haber más de dos sexos, de que pudiera haber tanta situaciones tan erradas y tan equivocadas en el ser humano. Pero, ¿qué es la ideología de género? Precisamente así como lo dices, una ideología. Es una corriente cultural, ¿cierto? Sociológica y política que sostiene
ojo con esto, que el sexo y la genitalidad anatómicamente y fisiológicamente no son lo importante, ni determinan la identidad sexual del ser humano. Mire esto hasta dónde va. Pero recuerde esto, es una ideología, es algo que está en donde, en la mente, es una idea, pero no es nada científico. Esto no viene de la ciencia. Es más, hasta los científicos no creyentes están muy en contra de esta ideología de género, ¿cierto? Estos científicos están cada día arrancándose los pelos, no entendiendo qué es lo que está pasando y en qué momento les cambiaron la ciencia, en qué momento les cambiaron que cromosoma X y cromosoma X se llama mujer o sexo femenino y que el cromosoma X y el cromosoma Y cuando se juntan, ¿sí? Producen un ser humano de género masculino. Entonces, imagínense que no solamente nosotros como cristianos y creyentes estamos aterrados de ver esta ideología, cómo se está popularizando, sino que también el ámbito científico está en shock de ver cómo los gobiernos están aprobando una locura tan grande como esto y cómo están enseñándole a los niños algo que no es comprobable ni científico. Ahora, cuánto más nosotros que creemos en nuestro amado Dios y en la palabra de Dios, que no tiene ninguna duda. Entonces, para que sigamos hablando un poco de esta ideología de género, para que podamos entender en dónde estamos parados, ¿cierto? Esta ideología de género lo que quiere es minimizar la importancia de los hechos y de los datos sexuales anatómicos, genéticos y psicológicos que configuran a cada ser humano como varón y como mujer. Mire hasta dónde está llegando esta ideología de género, ¿sí? Y esta ideología de género busca es confundir y minimizar, ¿cierto? La importancia de la ciencia también. Y en su lugar, ¿qué están postulando? Que la identidad sexual debe ser algo cultural y que cada persona, ¿cierto? Independientemente de su sexo natural, es decir, fisiológico, puede desarrollar algo que se llama género. Es decir, puede desarrollar una identidad, una actitud, una conducta independiente al sexo anatómico masculino o femenino que tuvo al nacer. Mire hasta dónde va esta ideología para que usted pueda documentarse un poquito más. Entonces, ellos ¿qué postulan? Que un hombre, pues cierto, un hombre podría pensar como mujer, actuar como mujer y tener una vida sexual como mujer, por ejemplo. ¿Sí? Y lo contrario también, que una mujer podría actuar sexualmente como un hombre, si es así como se siente, ¿cierto? Y depende es más bien de su elección, de la cultura, de la educación, de lo que esa persona y sus vivencias, ¿cierto? Tengan y que ellos decidan. Entonces, esta corriente lo que postula es la apertura a la actividad sexual sin límites culturales y fuera de las normas morales cristianas en el campo de la sexualidad, ¿sí? Esto es como un abrebocas para que más o menos usted pueda comprender, ¿cierto? A grandes rasgos, lo que es la ideología de género y lo que esta ideología está proponiéndole a toda la sociedad y obviamente a nuestros niños, que son los niños y los jóvenes los que están más vulnerados con toda esta ideología de género, porque no tiene una estructura mental para ellos defenderse y decidir, ¿cierto? Como adultos, en qué quieren creer o qué quieren hacer. Nuestros niños están siendo bombardeados con toda esta información, imagínense. Si era nocivo para los adultos, ahora imagínense para un niño que todavía no está su psiquis totalmente formada, donde todavía el poder de decisión, ¿cierto? No está para tomar una decisión de estas.
y estamos dándole esa decisión a un niño que no sabe ni siquiera quién es y que está en esa búsqueda de quién es y de identidad. Imagínense hasta dónde está llegando esta ideología de género. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren con esta ideología de género? Crear una nueva sociedad, una nueva cultura sexual que vaya en contra de todas las enseñanzas que la palabra de Dios nos habla acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de la familia, ¿sí? Va en contra de todo lo establecido por Dios en su palabra. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Acusar a todos aquellos que no están a favor de su ideología. ¿Cómo nos acusan? Como discriminatorios, ¿cierto? Como homofóbicos, ¿cierto? Porque nos estamos oponiendo a estos planteamientos y porque estamos defendiendo nuestra fe y en lo que nosotros creemos y lo que queremos que nuestros niños, nuestros hijitos aprendan, ¿cierto? Todo lo que el Señor nos habla en su palabra acerca de su identidad sexual, del matrimonio, de la familia. ¿Y qué es lo que está haciendo toda esta comunidad? Promoviendo sanciones legales, ¿cierto? Sanciones de todo tipo contra todos los que opinemos contrario a esta ideología. Y esto lo que hace, ¿cierto?, es sembrar miedo, duda, incertidumbre en aquellos cristianos que lamentablemente no están bien enraizados y afirmados en la fe del Hijo de Dios. Entonces, familia, nosotros tenemos que tomar una postura frente a estas acechanzas del enemigo. ¿Cuál es la postura bíblica? Y yo con eso quiero hacer una acotación. No es qué dice el CENTI o qué dice nuestra iglesia, no es qué dice la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que asentarnos, ¿cierto? No es lo que diga fulano de tal, ¿cierto? Sino es lo que dice el Señor. Y es ahí donde nos tenemos que parar firmemente nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia ante la ideología de género? Ahí es donde nos tenemos que parar firmes y por eso solamente hice un preámbulo de la ideología de género, porque hoy nos vamos a centrar es en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que a nosotros nos interesa y lo que debemos hacernos diestros en la palabra de Dios. Porque si estamos titubeando con lo que dice la palabra de Dios, ya todo lo que venga, todo lo que nos venga, usted todo lo va a ver muy relativo. Y en la palabra de Dios nada es relativo. La palabra de Dios nos dice, ¿cierto?, que si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Eso dice la palabra de Dios. Yo no lo digo, no lo dice el CENTI, lo dice la palabra de Dios. Dice, el que se convierte en amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, si usted, ¿cierto?, está todavía indeciso en que sí, algunas cosas no, ojo con eso, porque la postura bíblica ante la ideología de género es lo que dice Génesis 1:27, y ahí no hay duda. Así creó Dios al hombre, a su imagen. ¿Usted se imagina la imagen de Dios de acuerdo a la postura de la ideología de género? ¿Usted se imagina a Dios titubeando? No sé, será, no será. Yo no me imagino. Porque según yo he leído la Biblia y todo lo que he leído en la Biblia me habla de un Dios que es uno solo, que en él no hay variación. Me habla de un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que su palabra jamás pasará. ¿Por qué ahora muchos cristianos están diciendo, es que la palabra de Dios fue escrita hace mucho tiempo y ya no tiene vigencia en esta época? Cuidado con eso. Eso no viene de Dios. Esa persona no está afianzada y enraizada en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si usted, ¿cierto?, está lleno de temor, es porque tal vez no está lleno de la palabra de Dios, porque a mí la palabra de Dios me da seguridad, a mí la palabra de Dios me da poder, la palabra de Dios me da
sabiduría para enfrentar las acechanzas del mal. Entonces recuerde, toda la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, ¿cierto? Y para corregir del error. Entonces, recuérdelo siempre. Lo que Dios hizo, ¿cierto? Dios no se equivoca con lo que Dios hace. El sexo masculino y el sexo femenino son creación de Dios. No hay más conceptos en la Biblia sobre la identidad humana, sino estos dos, varón y mujer. Y eso es lo que necesitamos transmitirle a los niños, sin tanto titubeo. Es que. No, tenemos que transmitirlo de una manera veraz, que nuestros niños vean en nosotros esa seguridad de lo que Dios ha hecho y que no hay variación en eso, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros niños, esa seguridad en el Dios en el cual nosotros creemos y en su palabra que fue transmitida a nosotros para creer en ella. Hemos sido creados como una obra maravillosa y gloriosa del Señor. Eso es lo que nos dice el Salmo 139:14. Por favor, estos versículos son básicos para que usted se los martille por completo a sus niños, a sus jóvenes, adolescentes, a sus hijos, a sus nietos y a todos los niños que estén en su iglesia. ¿Qué dice el Salmo 139:14? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira estas palabras: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No faltó nada. No es que Dios se equivocó, es que yo me siento como mujer. Un varón que diga eso, ¿cierto? Un niño que esté diciendo eso es un niño que necesita ayuda, que necesita mirar con los ojos de Dios. Un niño, un joven que exprese estas palabras necesita ser reafirmado en la obra y en la visión que Dios tenía de él desde que fue formado en el vientre de su madre. Eso es lo que necesita un niño y un joven de parte de nosotros, los creyentes maduros, ¿sí? Ahora bien, cuidado con el juicio, cuidado con el maltrato emocional. Obviamente, Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero no a encubrir nuestro pecado. Dios nos llama, ¿cierto? A amar al pecador, pero no amar el pecado. Entonces, a veces estamos, ¿cierto?, entre esas dos corrientes, pero tengo que amar, pero tengo que respetar, claro, tengo que respetar a los demás, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y usted no puede dejar de cumplir también con ese mandamiento. Amar al pecador, cualquiera que sea su pecado. No estamos hablando de pecados blancos, rojos, verdes, amarillos. El pecado es pecado ante los ojos de Dios. Sea la mentira, sea la homosexualidad, sea el robo. No hay categorías, ¿cierto? Para el pecado. El pecado es simplemente el estar alejados de la voluntad de Dios. Y tanto el que roba como el que mata, como el que va en contra de su propia naturaleza, está alejado de Dios. Y es lo que necesitamos es acercar a ese individuo a que conozca a Dios y el verdadero diseño que Dios hizo para él. Un diseño para que él fuera feliz, para que él fuera realizado, para que él estuviera, ¿cierto?, completamente bendecido. Entonces, cuando seguimos, ¿cierto?, en esta postura bíblica, ¿cierto?, la persona, ¿cierto?, que es varón o que es mujer, ¿cierto?, la masculinidad o feminidad se debe extender a todos los ámbitos de su ser y se debe manifestar en todas sus dimensiones, ¿sí? Tanto en lo fisiológico, lo psicológico, como lo espiritual. Porque cada persona viene al mundo ya con un sexo, con un género asignado. No es que yo escojo mi género. Y volvemos otra vez al pecado original. ¿Qué es lo que pasa? El pecado ha dañado todo a su paso.
Y el pecado, ¿cierto? Nos ha separado de Dios y nos ha llevado a querer tomar por nuestras propias manos el bien y el mal que debían estar en las manos de Dios. Entonces, por eso el ser humano cree que él sabe qué es lo mejor para él, ¿sí? Y por eso, lamentablemente, un joven, un niño, una niña puede decir en cualquier momento, es que yo decido qué debo hacer. Y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la masculinidad y la feminidad son los dos únicos modos de vivir según la voluntad de Dios, ¿cierto? Según lo que Dios estableció, ¿cierto? Y esas diferencias reclaman la unión y la entrega del uno al otro para poder cumplir, ¿cierto? El propósito por el cual fueron creados, el amor, ¿cierto? Mediante esa vida común en pareja. Y eso es lo que estamos viendo entonces ahora, como las familias, ¿cierto? Ya vemos familias totalmente, con una visión totalmente distorsionada, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque las características propias biológicas y psicológicas que vienen con el ser varón o con el ser mujercita, es todo parte de la maravillosa creación de Dios. Esa idea nació en la mente de Dios y por eso, ¿cierto? Debemos defenderla y debemos cuidarla. Entonces, los conceptos que maneja la ideología del género, como lo vimos ahorita, del lesbianismo, los gays, el transexual, la bisexualidad, ¿en dónde aparecen en la Biblia? ¿Cierto? No aparecen en ningún lugar como parte de la voluntad de Dios para el ser humano. Más bien nos aparecen como unas prácticas propias de la decadencia del ser humano que han sido rechazadas por Dios desde el inicio, desde el inicio. Entonces, podemos verlo a través de la palabra de Dios, que todas estas prácticas son consideradas como pecado. Vuelvo otra vez e insisto para que entendamos el concepto de pecado. El pecado es la rebelión activa o pasiva del hombre contra la voluntad de Dios. Ya hemos visto entonces que la voluntad de Dios es hacernos a su imagen, varón y hembra. Entonces, todo lo que vaya en contra de eso, ¿cierto? Es totalmente, debe ser totalmente rechazado. Entonces, a lo largo de la palabra de Dios vemos cómo Dios no acepta las prácticas de la ideología de género. Desde Levíticos vemos cómo en Levíticos 18:22 Dios le motiva, le insta, le ordena a Israel que la homosexualidad y el lesbianismo son abominación delante de él. Y lamentablemente muchos dicen, es que Levítico eso es la ley y ya no nos regimos por la ley. Cuidado, cuidado con eso, cuidado, porque la palabra de Dios es una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ninguna de ellas ha entrado en desuso. Todas siguen siendo vigentes. Entonces, cuidado con esos errores doctrinales que por ahí nos están llegando a muchos, que en los chats, que por ahí me mandaron un videíto, que no sé quiéncito habló de esto. Cuidado. Levítico también hace parte de la palabra de Dios y es la ley de Dios advirtiendo al ser humano acerca de su alejamiento de Dios y llevándole a que cuiden su caminar con Dios. Si usted lo va y lo lee, yo le motivo a que lo leamos. El Levítico en esa palabra es muy, muy específico. ¿Sí? Levítico 18:22 para que lo podamos leer y lo podamos estudiar. Dice así: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Claro, muy claro y preciso. No hay ninguna varianza en esa ley. Y si usted recuerda, la ley fue dada por Dios, ¿cierto? A Moisés en el desierto. Entonces, por favor, no vayamos en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué más nos dice la ley en Deuteronomio?
Deuteronomio 23:17. Ahí el Señor nos habla acerca de una práctica que no es de ahora, sino de todos los tiempos, porque la maldad del hombre viene arraigada al corazón. En Deuteronomio 23:17, Dios rechaza la prostitución y la sodomía. ¿Qué es la sodomía? Mire, desde Deuteronomio ya existía la sodomía. No es algo de ahora. Se refiere a los actos inmorales y degenerados desde el punto de vista sexual de los hombres que habitaron en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fueron pueblos destruidos por Dios en los tiempos de Abraham y de Lot, o a causa de su decadencia moral. Mire lo que dice Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. O sea, para el Señor eso ha sido y seguirá siendo abominación. Y el pueblo de Israel, ¿cierto? Fue el pueblo escogido de Dios para mostrar su poder, para mostrar su ley, para mostrar el deseo de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Mas ahora en Cristo, esa ley, todos los deseos de Dios se han extendido al pueblo gentil. O sea que esto también es para nosotros, no solamente era para el pueblo de Israel, sino que ahora viene a ser para nosotros también. Algo importante, algo fundamental. Dios no quiere que en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, haya ni ramera ni sodomita. Entonces, por favor, cuidemos y leamos la palabra de Dios. Y muchos más pasajes en la Biblia nos hablan de estas prácticas sexuales que son abominables delante de Dios. Ahí les dejo para que usted lo pueda consultar. Judas 1:7 y en el capítulo 2 del 1 al 22 nos habla de todas estas prácticas sexuales que son abominables delante de los ojos de Dios. Primera de Corintios 6 del 9 al 13 en el Nuevo Testamento. Sí, o sea, no es algo del pasado, porque usted dirá Levíticos y Deuteronomio, pero eso, familia, la maldad del hombre está arraigada al corazón, ¿sí? Y eso lo dice la palabra de Dios. Si usted se va a Génesis 6:5, Génesis 6:5, al inicio de la escritura, nos habla acerca de los pensamientos del corazón. ¿Cuáles eran los pensamientos del corazón del hombre? Continuamente tienden al mal, continuamente. Entonces, imagínense que esta ideología de género nos dice, le dice al ser humano, al niño, al joven, sigue tu corazón, tus sentimientos, como tú te sientas, como tú pienses que eres, eso es lo que debes seguir. ¿Sí? Usted ha escuchado todas esas canciones tan románticas. Sigue tu corazón. Haz lo que diga el corazón. Cuidado. La palabra de Dios nos dice, no, cuídate, porque del corazón, ¿cierto? Del corazón salen los peores deseos. De los peores deseos y las cosas más bajas salen ¿de dónde? Del corazón del hombre. ¿Sí? Números 15:39. Dice el Señor, no miréis en pos de vuestro corazón, ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituís. El corazón y los ojos nos prostituyen. Nos hacen ver lo que no tenemos que ver y nos hace ir en pos de todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, mire cómo la ideología de género va totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Y obviamente no nos podemos olvidar de Proverbios 4:23. ¿Qué nos dice Proverbios 4:23? A ver, los estudiosos de la Biblia. Guarda tu corazón, porque del corazón, ¿qué mana? La vida. Porque del corazón mana la vida. Mana la vida, pero también mana la muerte. ¿Sí? Porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá?
Acuérdese, Jeremías 17:9 lo dice. Y también nos habla el Señor en Mateo, que del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca buenas cosas, pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Entonces, cuida tu corazón, cuida el corazón. Y dice el Señor que como el joven cuidará sus caminos con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar el corazón de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros discípulos en la iglesia? Con la palabra de Dios, no hay más otra. Por más que usted asista a todos los seminarios acerca de esto, las capacitaciones que usted quiera acerca de esta ideología de género, si usted no está afianzado en la palabra de Dios y no estudia la palabra de Dios todos los días, de mañana, tarde y noche, usted no va a poder estar preparado para las acechanzas del mal. Entonces, no ignore lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Judas no lo recuerda. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios en contra de la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo castigo de fuego eterno. Parecen muy fuertes estas palabras, pero es que así de fuerte es la abominación en el corazón del ser humano. Así de fuerte y de terrible es el fuego del pecado que está consumiendo a todos los seres humanos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, familia, tenemos que tener cuidado. Dios no acepta las prácticas de la ideología de género. Perdóneme, familia, pero no podemos seguir, ¿cierto?, dudando o temiendo de defender lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué decía Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. No te puedes avergonzar de defender el evangelio delante de quien sea. No estamos promoviendo la homofobia, porque el Señor nos dijo, amaos los unos a los otros en el entrañable amor de Jesucristo. Debemos amar a todos seres humanos. Todos estamos en la misma condición de pecado. Pero ¿sabe qué? Todos también tenemos la misma posibilidad de salvación. Todos tenemos el mismo regalo así enfrente de nosotros de tomar la vida. El Señor nos dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien para que vivas. Ese es el anhelo de Dios, que cada hombre y mujer pueda escoger libremente la vida para que vivan. Pero lamentablemente muchos están escogiendo la muerte y en la muerte es que están viviendo. Muchas personas que defienden esta posición de la ideología de género dicen, es que hay que defender los derechos de estas personas, ¿cierto? Todos los hombres, seres humanos deben de tener derechos y respetarse sus derechos, todos los seres humanos. Yo estoy muy a favor de eso y Dios también está a favor de eso. Por eso la ley habla acerca de todas las leyes que no solamente para honrar a Dios, sino para llevarnos bien entre todos los hombres, ¿cierto? Dios nos habla acerca de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el segundo mandamiento más importante que el Señor Jesús nos dijo, en lo cual se resumía toda la ley. Aquí no se trata de odiar, ni de discriminar, ni de tratar mal, ni de hacerle bullying o de hacerle daño a estas personas que están confundidas, porque eso es lo que pasa, hay confusión, hay dolor en el corazón de estas personas. Hay sufrimiento, hay heridas. ¿Nosotros qué debemos hacer? Mostrar el evangelio que lleva a que esas personas y todo el pecador pueda arrepentirse y buscar en el Señor la sanidad que necesita su alma y su vida que ha sido dañada a causa del pecado. ¿Sí? A causa del pecado propio y a causa del pecado de otros contra él.
Ninguna persona que está en pecado es una persona que es totalmente feliz, es una persona que está en sufrimiento, que constantemente está frustrado. Y eso nos muestra los índices tan altos de suicidio que hay en esta comunidad, porque ellos no son felices. Si no, explíqueme por qué en sociedades tan abiertas, ¿cierto? Como Suiza, como allá por las Europas, los europeos me sabrán decir, ¿cierto? Tantos países que ya han legalizado esto hace mucho tiempo y la tasa de suicidios en estas comunidades LGBTIQ y todas las letras siguen en ascenso. Explíqueme. Ninguna ley ha podido sanar el corazón de esas personas. Por más que sean aceptados por la sociedad y las leyes, ellos siguen sufriendo y siguen estando mal. Entonces, familia, ¿cierto? Esto nos da a entender que ninguna legalización ni ningún adoctrinamiento que quiera venir a nuestras escuelas y hacia nuestros hijos va a quitarles y a sanarles el sufrimiento que causa el ir en contra de la naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, para que podamos estar en esto, denme un momentito. Denme un momentito. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. A ver si alguien me dice si me está. Sí, se le escucha muy bien y claro. Se le escucha bien. Sí, sí se oye. ¿Sí? Ok, perfecto. Era yo la que no estaba escuchando. Yo estaba con el volumen, creo que muteado. Bueno, ¿qué nos dice 1 Corintios 9 1 Corintios 6 del 9 al 11? Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, habla de los adúlteros, de los afeminados, de los homosexuales, de los que se echan con varones. ¿Y qué es lo que él dice? No heredarán el reino de Dios. No pueden. No porque Dios no quiera, sino porque Dios, recuerde, nos dio a escoger entre el bien y el mal, nos dio libre albedrío. Y cada uno de nosotros debe escoger a Cristo como el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y todo aquel que dice que ama a Dios debe entender que Dios tiene una voluntad para aquellos que él ama. Y debemos estar acorde con esa voluntad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, si usted dice que es cristiano y que ama a Cristo, usted ama lo que ama a Cristo. Usted hace lo que haría Cristo. Y usted respeta lo que respetaría a Cristo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Entonces, no puede haber, ¿cierto? Una persona pecadora que quiera seguir pecando que ame a Cristo, porque es que no se pueden tener las dos cosas, amar al pecado y amar al Señor. No es posible. No es posible. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Pero es que él es cristiano, pero es que él ama a Dios. Si yo amo a Dios, amo su palabra. Si yo amo a Dios, quiero andar en su voluntad y no en la mía. ¿Sí? Entonces, una persona que no ama la palabra de Dios, que no se sujeta a la voluntad de Dios, no heredará el reino de Dios. Así simplemente como es. ¿Sí? El que una persona repita una oración, ¿cierto? Como cuando uno repite a recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no es la oración lo que te hace recibir a Cristo, es la intención de tu corazón. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, es la intención del corazón lo que Dios mira. No escucha solamente las palabras, mira cuál es la intención del corazón. Por eso ni usted ni yo podemos estar completamente convencidos, ¿cierto? De que una persona que repitió una oración tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que nos evidencia que una persona tiene a Cristo en su corazón? Un poco, sus frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Me entiende? ¿Qué produce un árbol de manzanas?
Yo le pregunto a usted, ¿qué debe producir de fruto? ¿Peras? ¿Naranjas? ¿Qué debe producir un árbol de manzana naturalmente? Manzanas, ¿cierto? Y usted conoce todas las manzanas cuando ha visto una manzana, aunque no todas tengan la misma forma, aunque no todas tengan el mismo color, ¿cierto? Hay muchas variedades de manzanas, pero la manzana es manzana, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe producir el fruto del Espíritu Santo. Debe producir frutos de arrepentimiento. Debe producir frutos que nos llevan a ver que ese árbol es de manzana, que esa vida es de Cristo, porque las cosas y las obras de Cristo haremos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos? Pablo, el apóstol Pablo en Romanos, le escribe a la iglesia de Roma, ¿cierto? Y les advierte de la homosexualidad y el lesbianismo que se practicaba en ese tiempo, pero también les advierte de las consecuencias espirituales. Familia, leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una riqueza maravillosa. La palabra de Dios es abundante para explicarnos y sacarnos del error, de la duda, de la incertidumbre. Yo le invito para que usted pueda leer lo que dice la palabra de Dios acerca de todas estas prácticas que no son conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 1 del 26 al 28. Lean conmigo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, ojo con este versículo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué más claridad necesitamos nosotros para entender acerca de esta práctica de la ideología de género? ¿Qué más necesitamos entender si no leer la palabra de Dios? Para estar firmes, para no dudar, para poder enseñar, para poder redarguir, para poder instruir en justicia. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la gente que practica y está de acuerdo con esta ideología son personas que no tienen en cuenta a Dios, familia. ¿Usted quiere tener en cuenta a Dios? ¿Usted quiere darle gloria y honra a Dios? Entonces, tenga en cuenta a Dios en todos sus caminos, y la palabra de Dios es clara frente a esta posición. Dios, ¿qué hizo? Los entregó, los dejó a merced, dice, de su mente reprobada. Es que Dios está castigando a esta gente. No, no, no. Su misma gente, su misma mente, sus mismos actos, su mismo pecado les castigan a ellos mismos, porque están haciendo cosas que no les convienen, cosas que van en contra de su naturaleza. Ahí es donde está la respuesta del sufrimiento del ser humano a causa del pecado. Pero como hoy estamos hablando de la ideología de género, nos estamos centrando en estas prácticas sexuales. Pero todo pecado, ¿cierto? Fuera de los sexuales también provoca esto. Provoca dolor, provoca malestar, provoca muerte en las personas. Entonces, estamos enfrentándonos a un error número uno, ¿cierto? Que estamos cometiendo en muchos casos en iglesias locales o personas individuales, como por ejemplo, la iglesia no debe oponerse a la ideología de género porque puede ser calificada como homofóbica, ¿cierto?
Muchos están por ahí hablando de esta parte. Es que no, nosotros no podemos oponernos porque si no nos van a tildar de homofóbicos. Ojo, eso es un error. Un error. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:15? Primera de Pedro 3:15 nos da una respuesta a este error común. Primera de Pedro 3:15, yo les motivo a los que están ahí que podamos leer en la Biblia lo que el Señor nos dice a través de este pasaje. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice ahí, preparados para presentar defensa, ojo, defensa con mansedumbre y reverencia. Hay dos características para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oponerse al activismo de la ideología de género no es homofobia. Familia, eso no es homofobia. Es ejercer nuestro derecho constitucional de libertad de expresión. Ojo, sin caer en la ofensa. Ojo, sin caer en el irrespeto. Sin caer en la agresión. Recuerde que usted y yo somos hijos de Dios. El príncipe de paz está en nuestro corazón, ¿cierto? Y a paz nos ha llamado el Señor. Pero ojo, tenemos que defender nuestra fe con el respeto, ¿cierto? Que cada individuo se merece, ¿cierto? Pero también que el respeto que la iglesia de Cristo merece también, ¿cierto? Pero tenemos que defender nuestra fe con la palabra de Dios, ¿sí? No con lo que dijo fulano, lo que me dijo el pastor, lo que me dijo aquí, allá, lo que hace aquí mi iglesia, no, con la palabra de Dios. Cada uno con lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y apersonándonos de nuestra fe. Yo digo esto, cuando empezó la iglesia, ¿con qué fueron amedrentados los primeros cristianos? Con los leones. ¿Qué tenían que hacer para no ser echados a los leones? Tenían que decir que no creían en Cristo, que Cristo, ¿sí? No era el Hijo de Dios. Tenían que negar su fe y así era la única manera que se salvaban. En esta época, el cristiano está siendo amenazado por otro tipo de leones, ¿sí? Por otro tipo de leones, y es la cárcel, la muerte, el repudio público por tú defender el evangelio de Cristo. Porque entonces vamos a ser tratados como homofóbicos, porque entonces nos van a echar a la cárcel, porque nos van a alienar de la sociedad, porque estamos en unos tiempos, como el mismo Pablo le advirtió a Timoteo, tiempos peligrosos, muy peligrosos, donde están los hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que vemos ahora, ¿cierto? El hombre por el hombre, ¿cierto? La autorrealización del ser. Yo y yo. El egocentrismo a todo lo que da. Y Dios, no. Para afuera de la iglesia. A Dios lo quieren sacar hasta de la iglesia. Dios mío, Señor, perdónanos. Lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de las leyes, de los gobiernos, lo han sacado de todas partes y hasta de la iglesia no lo quieren sacar. No, la iglesia es de Cristo y fue instituida por Él para que nosotros estemos afianzados y afirmados en la palabra de Dios. Y Dios es el que gobierna la iglesia, su iglesia, la iglesia es de Él. Entonces nosotros no podemos caer en el error de estar hablando cosas que no son de Dios. La palabra de Dios es una sola, no hay otra y no hay variación en ella. Entonces, de parte de los miembros de esta comunidad, ¿cierto? Que defiende la ideología de género, ¿qué hacen ellos? ¿Cierto? Quieren actuar
¿cierto? En consecuencia en sus relaciones humanas básicas de convivencia. Los cristianos, ¿qué hacemos? Muchas veces no imponemos nuestro criterio, ni mucho menos, ¿cierto? Pretendemos que los que no compartan nuestro criterio sufran rechazo por eso. Antes bien, nosotros lo respetamos, pero nosotros sí estamos siendo discriminados, juzgados, alienados por nuestras convicciones. Ojo con eso, ¿cierto? Ojo con eso. Nosotros no podemos rechazar a nadie. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Traerlos al Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerda de esa mujer hallada en acto de pecado? ¿En adulterio? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando la trajeron delante de él? ¿La apedreó? ¿La abofeteó? ¿La hizo avergonzar delante del público? No. Pero le dijo unas palabras muy importantes que a veces se nos olvidan. Le dio una oportunidad, le dijo, ni yo te condeno, pero la segunda parte no la recordamos muchas veces. Y dice, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Le dio la oportunidad de arrepentirse y no seguir en su pecado. Y esa es la oportunidad que todos debemos darle a todo, porque usted y yo hemos recibido esa oportunidad. O es que usted no era pecador, o sigue siendo pecador. Yo sigo siendo pecador. Todos los días necesito al Señor que me ayude, que me sane, que me perdone, porque yo sigo pecando. Pero ¿cuál es mi intención? No seguir pecando. Cada día alejarme más del pecado. Y es lo que Dios anhela, que tú y yo caminemos en pos de Él y le demos la espalda al pecado, ¿cierto? Porque en Cristo nuevas criaturas somos. Ya el pasado, el pecado no debe seguir morando y reinando en nosotros, pero no podemos aceptar, ¿cierto? Abiertamente el pecado de otros tampoco, sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi familia. No, no podemos aceptarlo. Entonces, no imponemos nuestro credo cristiano a nadie. ¿Por qué nos tienen que imponer también a nosotros cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo o no creemos? ¿Cierto? Entonces, por eso necesitamos con humildad, con firmeza, como nos lo dijo Judas, ¿cierto? Ahorita en lo que leímos en el pasaje anterior a Primera de Pedro, ¿cierto? Necesitamos defender nuestra fe, ¿cierto? Con mansedumbre, con templanza, ¿cierto? No con juicio, no con agresión, pero sí sabiendo en quién nosotros estamos creyendo y a quién estamos siguiendo y a quién estamos sirviendo, ¿cierto? Entonces necesitamos con humildad, pero con firmeza, que se respete nuestro derecho a pensar diferente conforme a la ideología de género. No podemos caer en el error, ¿cierto?, de tener que aceptar esta ideología porque somos mansos y humildes. No, cuidado con esto. Entonces, ¿la palabra de Dios es útil para corregir e instruir? Claro que sí. Los cristianos no debemos caer en las obras de la carne, ¿cierto? Como lo dice Mateo 26. No podemos caer en todas estas desviaciones sexuales y apetitos de la carne. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Velar y orar para no caer en tentación. Velar y orar para no caer en tentación. ¿Qué tanto estamos orando por nuestros niños? ¿Qué tanta palabra de Dios les estamos enseñando? ¿Qué tanto estamos nosotros viviendo en el espíritu y no en la carne? A eso es lo que nos debemos dedicar. A los padres cristianos que estamos aquí hoy presentes y los que estarán en la próxima capacitación, Dios lo permita, ¿cierto? Estamos llamados a educar a nuestros niños de acuerdo a los preceptos y mandamientos del Señor y no de los hombres. Recuerde lo que hemos leído en Deuteronomio, en Proverbio, ¿cierto? Donde nos habla acerca de todo lo que debemos hacer y pensar cuidando de nuestros niños y cuidando de nosotros mismos, ¿sí? Para que podamos instruir como la palabra de Dios nos dice que instruyamos.
¿cierto? A tiempo, afuera de tiempo, en todo tiempo. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros niños? La palabra de Dios. Cuando vayas por el camino, al amanecer, al acostarte, en todo momento debemos hablar la palabra de Dios. No limitar la palabra de Dios solamente cuando vayamos a la iglesia o solamente cuando vayamos a orar por los alimentos. No. Necesitamos generar en nuestras familias, en las familias de nuestros discípulos, de nuestros niños. ¿Se acuerdan esos hermosos encuentros con el príncipe de paz? Los que somos antiguos en esta familia en la fe, ¿sí? Encuentros con el príncipe de la paz, que no son más que una célula familiar, una reunión familiar por lo menos semanal, donde oremos por nuestros hijos, donde compartamos la palabra de Dios, donde escuchemos a nuestros niños sus temores, sus inquietudes, y que a la luz de la palabra de Dios podamos hablarles lo que es verdadero para quitar el error y la falsedad que se ha incrustado en los corazones y en la mente de nuestros niños. ¿Sí? Entonces, familia, necesitamos adiestrarnos en la palabra de verdad. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué está pasando con esta sociedad de jóvenes y ya casi adultos, la mayoría, que están contrarios totalmente a la ley de Dios? No fueron instruidos en la palabra de Dios. No fueron adecuadamente instruidos en la palabra de Dios, ¿cierto? Y ahora, claro, cualquier doctrina extraña, rara, traída de los cabellos, los está cada día seduciendo más. También en la palabra de Dios se nos ordena, ojo, se nos ordena educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, Efesios 6:4 es muy claro. Nos habla de educar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es algo que también hablaremos con los padres en la próxima Escuela para Padres de junio. ¿Qué significa disciplinar y amonestar en el Señor? Que no podemos aceptar las ideologías humanas como esta del género. Cuando se trata de abordar con nuestros hijos temas que son cruciales como la sexualidad. No podemos seguir tratando la sexualidad como un tabú. Ay, no, de eso no se habla. Ay, no, es que eso no se dice. Ay, no, es que no podemos tocar ese tema. En el mundo, el demonio y la carne, bastante que están tocando ese tema. No hay ninguna comiquita, ni dibujo animado, ni película de Disney, ni seriado que no esté tocando este tema, familia. Por favor, abramos bien los ojos. ¿Qué están viendo y escuchando nuestros niños? Pues tampoco los vamos a poner en una burbuja de cristal que no van a ver nada. Tenemos que acompañarles y estar con ellos y desmentir todo esto que los está bombardeando constantemente. Afianzarles y afirmarles su identidad en Cristo, ¿sí? Porque no podemos estar con ellos todo el tiempo. No vea esto, no haga esto, no sé qué. Tenemos es que instruirlos en la verdad, para que cuando ellos vean eso digan, eso no es así. Para que cuando el profesor venga a decirle, no, es que esto es muy relativo, es que hay esto, él diga, no, señor, a mí Dios me creó hombre y yo soy hombre. A mí Dios me creó una niña y yo soy una niña, ¿cierto? Y que ellos puedan estar afirmados también en la verdad de Cristo. Y para que podamos ir terminando, porque yo quiero que tengamos también un tiempo de preguntas, inquietudes, podamos también entender cómo debe actuar la iglesia ante la ideología de género. Porque usted, a donde vaya, es la iglesia de Cristo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No es cómo debe actuar el CENTI. No. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Cómo debe actuar la iglesia ante la ideología de género? La iglesia debe mantener firme su fe en la palabra de Dios, Y no debemos dejarnos llevar por ideologías humanas. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Miren que nadie los engañe. Mire que nadie los haga cautivos por medios de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Quiere algo más claro?
Yo no encuentro algo más claro que lo que dice Colosenses 2:8. Pablo estaba viviendo lo mismo que usted y yo estamos viviendo ahora. Terribles situaciones, ¿cierto? Y no se amedrentó ante nada. Y no se cayó, ni se quedó callado, ni dijo, ay, no, mejor no hablo más este asunto porque es un asunto muy controversial. Ayer alguien me decía algo acerca de este tema que íbamos a hablar el día de hoy. Y no voy a decir quién, pero me decía, te estás metiendo en un tema muy, muy turbulento. Qué bueno, ya es hora. Ya es hora de que seamos, ¿cierto? Públicamente reconocidos por nuestra fe y lo que creemos. Qué bueno, qué bueno. No sé quién más quiera hacerlo, pero yo sí lo voy a hacer, ¿sí? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No voy a juzgar a nadie, ni voy a apedrear a nadie, ni voy a tratar mal a nadie por la condición de su pecado, porque a mí Dios me aceptó, me amó y me ayudó a salir del estado de pecado en el que me encontraba. Y cada día Dios me sigue ayudando. Y esa es la propuesta que Dios nos da a todo ser humano. Y es la que yo también debo darle a todo ser humano. La propuesta más maravillosa de que Dios puede de hacer de ti un hombre, una mujer nueva. Te puede sanar de todo dolor, te puede sacar del estado en el que estás. Dios te ama y desea darte una vida diferente, su vida, la vida de Cristo en ti. Y esa propuesta se la voy a dar a toda persona, a todo ser humano, que pueda yo decirle cuánto le ama a Dios. Pero no voy a permitir, ¿cierto? Jamás y nunca que se trate la palabra de Dios como basura o como algo arcaico o como algo que ya no sirve, porque es la palabra de Dios revelada a los hombres. No voy a permitir, ¿cierto? Que a mis hijos, que a mis nietos, que a mis sobrinos les hablen algo totalmente errado que va en contra de la voluntad de Dios. No lo voy a permitir, pero tampoco les voy a enseñar a odiar, ni les voy a enseñar a apedrear, ni a atacar a las personas que no quieran aceptar a Dios en su corazón. Más al contrario, les voy a enseñar a tener misericordia, porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Misericordia del perdido, tenga misericordia. Y la mejor manera de tener misericordia es orando por ellos, clamando por ellos y mostrándoles que hay una nueva manera de vivir. En Cristo sí se puede. Todos podemos ser sanos y libres del pecado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia de Cristo? Rechazar cualquier ideología humana que no concuerde con lo establecido con Dios, por Dios en su palabra. Debe tomar una postura firme de defensa del evangelio, de defensa de la palabra de Dios, sin titubear. Sin titubear. Tenemos que aprender palabra de Dios, familia. Tenemos que memorizar palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios aquí en nuestro corazón, en nuestra boca. Esos principios bíblicos acerca de la creación del hombre y la mujer, acerca de la identidad sexual, acerca de la vida, de la concepción, de la familia, del matrimonio y de todos los asuntos que el mundo está atacando en este momento. Tenemos que tener la palabra de Dios viva en nuestras bocas. No podemos seguir, ¿cierto? Dudando, titubeando, ¿cierto? Y no sabiendo qué hacer, sino más bien estar preparados para la defensa del evangelio. ¿Vale? Entonces, con esto quisiera abrir el tiempo para que podamos, ¿cierto? Hacer preguntas, inquietudes, ¿cierto? Pero sobre todo, yo les voy a pedir, ¿cierto? Que podamos, ¿cierto? Con mucho amor y en oración siempre, siempre, porque hay una línea muy delgadita, ¿cierto? Entre la firmeza y la agresión, entre el ser, ¿cierto? Firmes en nuestros conceptos y en el atacar a otros. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, muchísimo, ¿cierto? Porque recuerde que usted y yo representamos a Cristo. Y usted y yo debemos amar lo que Dios ama. Y Dios ama al pecador. Dios ama a la humanidad.
Y Dios anhela que la humanidad le reconozca como Señor y Salvador y que se arrepienta de su pecado. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se salven. Entonces, cuidado con estar, que esa gente se condene en el infierno, que no sé qué. Cuidado, cuidado, no, Señor. Arrepentimiento tú nos has llamado, Señor. Clamamos por aquellos que necesitan, Señor, conocerte. Pero sí necesitamos estar firmes en los conceptos bíblicos para defender nuestra fe e instruir a nuestros niños, a nuestras familias en nuestra iglesia local. Entonces, familia, aquí está este tiempecito que nos queda. Vamos alzando la manito para aquellos que tengan alguna pregunta, alguna acotación. Tratemos de ser un poco cortitos, sustanciosos, para poderle dar paso a todos los que quieran hablar y que quieran participar en este tiempo. ¿Alguien alzó la manito para, por favor, me vayan diciendo para poder entonces hacer este tiempecito también de preguntas, inquietudes y también poder hacer algunas respuestas? ¿Alguien por ahí, por favor? Para poderle dar el paso. Estamos muy callados. ¿Será que se durmieron o será que están muy ocupados o están atónitos o están meditando? Quiero hacer una pregunta, pero no sé alzar la manito. Ah, ok. Claro que sí. Adelante, Ramón. Estaba pensando también en otro aspecto que tendría que ver con la educación y también en esto ser sabios y tomar la delantera. Sé que por lo menos, y haciendo esta analogía, que yo no puedo ir a una iglesia judía ya y decirle, tienen que admitirme a los niños. Y yo no puedo ir con la novia y decirle a los musulmanes, tienen que casarme y tienen que, o en un caso también de una iglesia judía. Ellos están cubiertos por algo que es, o sea, una declaración de fe, obviamente, y el ser parte, ¿no? Hay una manera que así podamos también darle largas o por lo menos ir evitando estas situaciones, filtrando mucho, porque se dan estas invasiones, estas incursiones, ¿no? De personas que van con el plan de buscarle problemas a la iglesia sin ser miembros y nos tienen que casar o tienen que aceptar al niño. ¿Hay alguna manera así? Porque si hay un antecedente con el caso de, por ejemplo, los musulmanes o los judíos, que ellos no tienen la obligación de hacer una ceremonia o aceptar a personas que no tienen su fe, que esto nos sirva a nosotros también para ir sorteando muchos de estos ataques, más bien. Exactamente. Ustedes saben que toda nuestra iglesia Senti tiene una declaración de fe y que cada persona, ¿cierto? En su iglesia local tiene a la mano esa declaración de fe. Y en esa declaración de fe, ¿cierto? Hay una parte donde dice que nosotros creemos en la Biblia como absoluta, ¿cierto? Como la palabra de Dios y que es para nosotros, ¿cierto? Nuestra regla a seguir. Entonces, por eso necesitamos también estar cada uno en su iglesia local, poder compartir constantemente acerca de nuestra fe, o sea, qué es lo que cree el Senti, qué es lo que creemos nosotros como iglesia, para que pueda usted cada vez que venga un nuevo miembro presentarle esa declaración de fe, para que usted pueda entender si esa persona quiere o no ser miembro de la iglesia, ¿cierto? Porque para uno ser miembro hasta de un club deportivo, hasta de cualquier cosito, ¿cierto? Por ahí donde usted mete a sus niños, que quiere pertenecer al club de danza, al club de no sé qué, tiene que estar de acuerdo con lo que esa organización promueve y da a conocer. Si no está de acuerdo, usted es libre de no añadirse, ¿cierto? Pero debe respetar lo que esa comunidad profesa y cree. De igual manera, cada vez que haya una situación como esta, debemos extenderle a todas las personas involucradas en la iglesia esta declaración de fe, para que puedan entender en qué creemos como iglesia y qué no creemos ni vamos a avalar. Y obviamente si la palabra de Dios es para nosotros como iglesia, la palabra de Dios escrita para nosotros los hombres y que es nuestra guía en todo lo que hacemos, obviamente pues nada de lo que son estas prácticas de ideología de género van a estar dentro de nuestra declaración de fe para poderla avalar. Entonces, sí, para todos,
en la página del CENTI.org está la declaración de fe de nuestra iglesia. Usted la puede tener ahí fácilmente para que la pueda socializar en su iglesia con sus líderes, con sus discípulos y también, obviamente, aquí, gracias a Dios, hay muchos pastores aquí conectados de nuestra iglesia, ¿sí? Uno de ellos es precisamente el pastor Ramón, que acabo de hablar, que es pastor en Panamá. Así que familia, con sus pastores de iglesia local, pueden seguir tocando este tema y seguir informándose al respecto. Tengo una manito levantada, dice usuario de Zoom, pero no sé quién es, cuál es su nombre, de dónde se conecta. ¿Yo? Sí, tú. Bueno, mi nombre es María Alejandra, yo soy de Senti, Miami, soy venezolana y quería aportar, sí, basándome en lo que estamos hablando y lo que se comentó de Romanos 1, hay algo que nosotros como iglesia hoy en día tenemos como desafío y yo pienso que es, como se venía mencionando, defender y conservar el mensaje del evangelio como sí se nos ha mandado, como sal, como luz. Dice en Romanos 1, a partir del 21, dice que fue, o sea, esto pasó porque por cuanto conocieron a Dios, todo esto que escribe de ahí en adelante es para personas que conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y dice entonces que por consecuencia de que conocieron a Dios, o sea, ellos entendieron quién era Dios, pero decidieron no defender. Exacto. Entonces, esto que pasó de ahí en adelante no era para un pueblo ajeno. Y todo este Romanos, a partir del 21, es una exhortación a la iglesia de hoy para que no nos acostumbremos a decir qué somos, sino que más bien defendamos la estructura del evangelio en los principios de la Biblia. Creo que hoy más que nunca, así como usted decía, que cuando uno va a entrar a cualquier institución, no solo se les hace saber a las personas o sea, quiénes son, porque uno entra a una página y dice quiénes somos, ¿sí? La visión, la misión, sea lo que sea. Creo que nosotros hoy más que nunca debemos defender la estructura basada en los principios. Hoy vivimos Ajá, exacto. Entonces, primero el fundamento, la muerte y la resurrección de Cristo, que nos dio salvación, ¿cierto? Y de ahí en adelante, defender cómo debemos estructurar nuestra vida, el matrimonio, cómo es el matrimonio, el bautismo, todas esas verdades que están en el Nuevo Testamento, que se nos modeló para que se nos enseñara cómo se estructura la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, y comenzar a romper todas esas ideas de nombres que han puesto las diferentes congregaciones, ¿sí? Que si ¿cómo se dice? Católicos, que si adventistas, no, yo creo que en todas estas denominaciones mientras alguien lea la Biblia, va a haber Espíritu Santo. Amén. Amén. Van también a haber pecadores, ¿sí? Todos somos pecadores. Exacto. Y creo que lo que se tiene que insertar en este tiempo es eso, entender quiénes somos en el cielo y en la tierra. Muy bien. Gracias, muchas gracias a ti por tu intervención. Seguimos con el pastor Alejandro Rojas, que es el pastor de Arkansas. Él también pidió la palabra. Hola, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, bien. Bueno, excelente, Vanessa, excelente el tema, muy importante, muy necesario. Sí. Quería dar, bueno, digamos dos o tres cositas. Uno que sí, nosotros como iglesia, yo diría pues iglesia Senti, creo que la mayoría no somos homofóbicos, pero sí hay gente dentro de la iglesia que sí es homofóbica. Así es. Tenemos que reconocer que a veces sí hay unos que hablan un lenguaje ofensivo y eso es lo que tenemos que madurar. No se trata de ofenderlos. O sea, el ser honestos no se trata de ser ofensivos. Puede ser que nuestra honestidad les ofenda, pero eso es algo diferente. Porque les cuento una experiencia. Aquí Dios me ha dado la gracia de
digamos, de trabajar o estar en organizaciones sociales que me han invitado como líder de fe a dar un mensaje, a dar una reflexión. Y entonces en una ocasión, una de estas personas, dirigentes de estas organizaciones, como me habían invitado a varias, me invitó para un evento que iba a hablar sobre los inmigrantes. Entonces ella me dijo que ella quería, antes de darme la oportunidad de agarrar el micrófono, saber mi postura frente a la comunidad LGBTIQ+, todo eso, porque no quiere, ella no quiere poner a alguien enfrente que los odie, que los discrimine, que los ofenda. Entonces yo le dije, de mi boca no va a salir una ofensa hacia ninguna persona, ni LGBTI, ni heterosexual. Yo le dije, lo que yo sí tengo que ser claro con usted es que si yo tengo la oportunidad de hablar con algunos de ellos y ellos quieren acercarse y buscar de Dios, yo tengo que explicarles que el diseño de Dios no es ese. O sea, que Dios no los diseñó así. Nosotros no estamos para ofenderlos, pero eso no es el diseño de Dios. Entonces, y ahorita, pues bueno, junio viene el mes en donde nos bombardean todo el bendito mes con ese tema. Así es, así que preparados para defender nuestra fe, ¿sí? No para atacar, denigrar, ¿cierto? A las personas, sino para defender la fe y atraer a aquellos que necesitan ser salvos, porque ellos necesitan de salvación como nosotros lo necesitábamos en otro tiempo, ¿verdad? También tenemos a Nuri Castillo, que alzó la manito, y Senti Colón. Vamos a ir muy buenos días. Muy buenos días. Yo quería hacer un aporte, más que nada, un énfasis en lo que usted, pastora, decía, que siempre ha sido algo en mi corazón, y era de las estadísticas acerca de lo que es el ser humano cuando no es el diseño original de Dios. O sea, la persona sin Cristo, sin hacer las cosas de Cristo, tiende a eso. Entonces, la gente, como usted dice, estamos siendo bombardeados con demasiada información, pero no nos damos cuenta, los que estamos dentro de la iglesia, que es aquí donde nosotros somos capacitados para entenderlos, como decía usted, sin ofender, sin nada, pero tampoco vender nuestro evangelio, nuestra palabra, sin estar, pero cuando esa es una herramienta que creo que es muy validera, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, de ideologías, de cómo se defienden, es como que un respaldo a nuestra fe en ver que las estadísticas son muy altas de suicidio, porque no es el diseño original. Y me da mucho gusto que lo haya tocado, porque eso siempre ha sido lo que ha habido en mi corazón con respecto a esto. Entonces, que todos los que estamos aquí de esta manera reunidos, que somos los que estamos al frente de un niño, al frente de una iglesia, podamos tener esto claro para que sea una herramienta de defender la fe. O sea, tú me estás diciendo esto, pero mira las estadísticas que te están mostrando que no es real lo que tú me estás diciendo. Entonces, muchas gracias, porque de verdad yo creo que estos temas son necesarios dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra fe, y tenemos que aprender a tomar las cosas como una enseñanza para poder ayudar a los más pequeños. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y la palabra misma lo dice, esto no va a mejorar, pero nosotros sí somos esos instrumentos para mejorar lo que Dios quiere, ¿no? Entonces ese es mi aporte, y bueno, gracias por este tiempo y por darnos esta capacitación. Bueno, muchas gracias a ti, Nuricita, por estar ahí conectada. Senti Colón también alzó la manito. Senti Colón. Buenos días a todos, muchas gracias, Vanessa. La verdad, dos cositas que me ayudaron mucho, porque estamos con esto de que nos dicen homofóbicos, pero esta frase que dice sobre que todos tenemos el derecho internacional de expresión, o sea, es clave en esto de poder nosotros expresar nuestra posición como iglesia, y en segundo lugar, de que estamos siendo atacados por los nuevos leones.
Y bueno, a mí como pastora sabemos que nos preocupa mucho lo que está pasando en el exterior y que nos va a tocar dar respuesta. Sin embargo, también debe preocuparnos mucho lo que está pasando en el interior de nuestra iglesia, donde nos hemos encontrado con muchos casos de jóvenes, de niños que crecieron en nuestra iglesia y hoy en día están en esta situación, que muchos se han alejado por vergüenza. Uno de los puntos es la negación del padre, del pastor, de no saber ya qué decir. Por eso es tan importante estas capacitaciones, porque es nuestro deber poder ayudarles, así como ayudamos a cualquier persona con diferentes conflictos que llegan a nuestra iglesia o que dentro de nuestra iglesia se generan situaciones, porque todos estamos en un proceso de formación y es preocupante la cantidad de niños, de jóvenes, aún de personas adultas dentro de nuestra comunidad cristiana que están en esta situación. Muchos que ya lo han hablado abiertamente y otros que están en esa lucha. Así que es nuestro deber seguirnos capacitando para poder defender el evangelio y poder rescatar estos jóvenes, estos niños, estas familias que están siendo destruidas por esto. Entonces, como pastores, los que estamos aquí conectados y también como todos los maestros y líderes, estamos en una ardua tarea que apenas está comenzando para nosotros el enfrentarla y capacitarnos cada vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Ella también es pastora ahí en Panamá. Gracias por acompañarnos en esta capacitación. Y bueno, familia, yo creo que necesitamos cada día seguir de la mano del Señor, firmes sin fluctuar en nuestra esperanza, ¿sí? Sin fluctuar, esa es la palabra, fluctuar. A veces fluctuamos mucho, dudamos, somos intermitentes, a veces sí, a veces no. Bueno, necesitamos ser bastante firmes y sobre todo consistentes en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos una última intervención para que terminemos. Joana's iPhone. Sé que, no sé si es Joana o es el nombre de su dispositivo. ¿Joana? Hola, buenos días. Primero que nada, quiero agradecerle mucho por este tema. Es un tema que no muchos se atreven y estuvo muy informativo y me ayudó bien aquí. Una cosa que había dicho es algo de que hoy en día la gente, o sea, hasta el Disney no se detiene de poner cosas así para los niños. Y nomás quería avisar, porque he visto también yo cosas que en el Disney, ¿sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, okay. Claro que sí. Ok, que en el Disney hoy en día ya están más abiertos a ese tipo de cosas. Total. Creo que he visto, que hasta han hecho películas de caricaturas y eso me pone algo nerviosa porque uno se confía que es cosa de niños, pero pues hoy en día, como miré que en la nueva película de Buzz Lightyear, tienen una escena donde los muñequitos se andan besando hombre y hombre y así cositas que me quería aportar. Sí, son muy sutiles y a veces como juego y entre juego y juego, por ahí llegan las cosas, ¿sí? Recuerden que los niños están en una época de experimentar. Y si para ellos eso es experimentar, recuerden que el mundo les dice experimenten, es que ustedes pueden experimentarlo todo. Nosotros como papás debemos estar más atentos a nuestros hijos. Y si somos líderes, más estar diciéndole a nuestros padres que estén más atentos de lo que ven sus hijitos, de lo que escuchan. Dosifiquemos las redes sociales, dosifiquémosla. Necesitamos más actividades al aire libre, necesitamos hacer más actividades de instrucción, más lectura de la palabra de Dios, pero eso implica que el adulto invierta tiempo en sus hijos. Y eso es lo que muchos papás no quieren hacer, porque están ocupados, porque tienen trabajo, porque están cansados, y entonces dejamos a merced de las redes sociales a nuestros hijos. Y eso es lo que está pasando. O de la tele uno porque anda trabajando, haciendo sus cosas, esto lo va a mantener calladito un ratito, pero solo quiero poner por aviso para los papás, porque tener el discernimiento de pilas con lo que están viendo los niños. Y una pregunta es cómo ir a otros papás que no tienen el discernimiento que uno tiene, o sea, cómo ir a ellos y decirles, oye, eso no está bien, o que
así que se ofendan de que, así pues. Mujer, bombardearlos con la palabra de Dios, bombardear con palabra de Dios, yo creo que eso jamás será poco. Hay que bombardear con palabra de Dios a nuestros padres, con información, claro que sí, también, y llevarles, por eso me gustaría que todos los que estamos aquí comprometidos con la infancia, con la niñez de nuestras iglesias y de nuestras comunidades, que seamos más influyentes en ellos, porque a veces queremos influir en ellos de manera negativa, con el castigo, con el grito, con el golpe, con la imposición, y los niños no aprenden así. Disney no les mete a la cabeza las cosas con garrote, no señor. Se las mete de una manera muy chévere, colorida, divertida y muy bonita. Entonces, ¿cómo estamos nosotros inyectando la palabra de Dios? ¿Cómo? Corrigiendo, gritando, no, así no va a entrar la palabra de Dios. La palabra de Dios entra con amor, con ejemplo, con mucha también interés. O sea, esa es la manera como nosotros vamos a poder afianzar los conceptos bíblicos. Familia, necesitamos preparar mejor nuestras clases, necesitamos ser más productivos en nuestras clases, no podemos llegar con una hoja a leer la clase, tenemos que llegar nosotros preparados para que esos niños salgan impactados por la palabra de Dios. Tenemos una hora, en algunos casos hora y media, los padres, los líderes que están con los niños, necesitamos ser más proactivos en nuestras clases, no podemos ponerlos a pintar solamente, familia, por favor, necesitamos llevar cosas que los atraigan hacia el Señor, tenemos que ser más creativos, obviamente orar, clamar por ellos, prepararnos en oración, pero también necesitamos atraer a esos papás. No nos podemos quedar solamente con los niños, también tenemos que capacitar a nuestros papás, motivarlos para esta escuela para padres que estamos haciendo virtualmente, motivarles para que también, cierto, estén más integrados a la iglesia y puedan recibir capacitación también. Entonces, familia, necesitamos por todos los lados seguir bombardeando la palabra de Dios con amor, pero también con excelencia. No podemos bombardear la palabra de Dios de una manera cierto, no sé, como mal preparados, como dudosos, como así, como mal hechas las cosas. El mundo hace las cosas muy bien, perdóneme que le diga. El mundo se especializa en hacer cosas, pero con todo, ¿cierto? Para atraer a todos y sobre todo a los más pequeños. Nosotros necesitamos atraer, pero con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no tiene que adornarse tanto, la palabra de Dios bien dada, con amor, con excelencia, con entrega, lo va a cambiar a cualquiera, hasta el más indocto, hasta el más sencillo de los hombres. Así que necesitamos estar más preparados en el Señor y que por ahí dicen que el convencido convence. No sé. Pero si usted está convencido de la palabra de Dios, trae sanidad, libertad, medicina, que el Dios es el Dios del mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, usted va a poder convencer también a muchos otros de esas verdades. Así que familia, yo creo que necesitamos pegarnos más al Señor y estar más firmes que siempre, digámoslo así, para que no nos sintamos mal, pero necesitamos estar más afianzados en la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, por favor. No se quede solamente con el manual que les enviamos, estudien más, pídale a sus pastores que le enseñen, métase a un adiestramiento, por favor, en su iglesia local. Yo sé que todos los pastores lo tienen, necesitamos adiestrarnos. ¿Ok, familia? Y bueno, ya que veo que no hay más preguntas ni inquietudes, ¿qué les parece si oramos para dar por terminada esta sesión? Y les motivo para que nos conectemos el próximo 12 de junio, anótelo en su agenda para la Escuela para Padres, 12 de junio, para que invitemos a la Escuela para Padres, para que ellos puedan ver, ¿cierto?, cómo prepararse para tener una paternidad responsable ante la ideología de género, ¿sí? Y el domingo 26 de junio será nuestro próximo encuentro para nosotros, los maestros que estamos en las iglesias locales con nuestros niños. ¿Oramos? Le voy a pedir el favor al pastor
Alejandro, si estás ahí, por favor, Alejandro, si nos puedes dirigir este tiempo final de oración para despedirnos. El pastor Alejandro, ahí está. Bueno, amado Dios, queremos darte gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estudiar este tema tan importante, Papá Dios, en base a las Escrituras y lo que la palabra de Dios nos deja ver claramente, Señor, respecto a este tema. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría para enseñarle, Señor, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestra feligresía, a nuestros hermanos en la fe. Y aún, Señor, ¿por qué no poderle transmitir esto también a nuestra familia, a nuestra familia de sangre? De que estos valores, Señor, que el mundo promueve, Señor, son en contra de tus valores, Señor. Y sobre todo de que no se trata de un odio hacia ningún tipo de persona, sino de que más bien es amor, y por amor es que hablamos, por permitirles a cada uno de los seres humanos volver al diseño, volver a ti, Señor, porque igual nosotros también somos pecadores y fuimos perdonados por tu gracia, y no somos más que estas personas, sino simplemente que por tu gracia que fuimos alcanzados, tenemos hoy la salvación en Cristo Jesús. Y por eso te pedimos que nos permitas ser sabios para enseñar este tema, para transmitirlo con la sabiduría tuya y con el mismo amor, pero al mismo tiempo con la misma firmeza, con lo que, como la enseñarías tú, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga. Quisiera por último recordarles que se inscriban a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Senti City Kids Mundial, para que puedan seguirnos por ahí. Estamos enviando información todos los días, estamos mandando reels, mandando información acerca de enseñanza para los niños, para los padres, para que puedan también facilitarle esa información a otros padres y puedan hacer más extensiva toda esta información que estamos dando en las redes sociales para que muchos también se añadan. Y también a los niños, ¿cierto? Les muestren acerca de todo lo que estamos colocando ahí para que ellos también conozcan del amor de Dios, del evangelio, y que puedan juntos como familia y como toda una iglesia seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Así que les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. En YouTube también vamos a estar colocando esta capacitación para que usted también la pueda compartir con aquellos que no pudieron estar el día de hoy, ¿vale? Entonces estemos atentos, pendientes, y espero que nos veamos próximamente. Les amo mucho, Dios les bendiga, feliz día para todos, nos vemos. Andreita, ahí te vi, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, saludos, que pasen un feliz fin de semana. Cuídense.